Los agujeros negros, oscuros y tenebrosos, tal como los conocemos, son uno de los entes que más curiosidad despierta entre nosotros, los amantes de la ciencia. Pero, ¿qué es lo que en verdad hace especiales a estos objetos? Digo, además de ser uno de los fenómenos más enigmáticos estudiados por la ciencia, lo que en verdad los hace especiales es que es una región del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar una atracción gravitatoria tan pero tan intensa que ni siquiera la luz va a ser capaz de salir de ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que le sucede a la materia cuando ingresa dentro de un agujero negro? En primer lugar, el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, cambian por completo. Se rompen todas las leyes de la física conocidas. La verdad es que se conoce muy poco acerca de lo que le sucede a la materia una vez que ingresa dentro de un agujero negro. Existen miles de especulaciones acerca de lo que podría estar ahí dentro, como por ejemplo que solo existe luz o que quizás nos lleve a otra dimensión. Existen muchas teorías, pero lo que sí damos por hecho es que la materia ingresa por medio del horizonte de eventos, esa línea chiquita de ahí, y que una vez ingresada jamás vuelve a salir. Es decir, el límite entre lo que entra y jamás vuelve a ver el espacio exterior. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es que la materia siempre va a tender a ir hacia el centro. Este pequeño punto de acá le denominaremos singularidad. Pero respondiendo a la pregunta del video, ¿cómo es que se forman estos enigmáticos objetos? Para saber cómo podría formarse un agujero negro, primero hay que comprender el ciclo vital de una estrella. Una estrella se llega a formar cuando una gran cantidad de gas, esencialmente hidrógeno, empieza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. A medida que el gas se contrae, los átomos empiezan a colisionar cada vez a velocidades mucho mayores, lo que ocasiona que el gas empiece a implosionar sobre sí mismo, es decir, que todos los átomos empiecen a chocar entre ellos. Y esta reacción es la causante que hace que brillen todas las estrellas. Así que recuerden que del caos siempre va a salir un hermoso brillo. Así que toda esta rama de procesos mantendrá estable a la estrella, pero con el pasar del tiempo agotará todo su hidrógeno y también sus combustibles nucleares. La razón es que entre más grande sea una estrella, mucha más energía necesitará para poder mantener un equilibrio en sus núcleos atómicos. Otro punto a analizar será el de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura de una estrella, menos tiempo vivirá porque a más temperatura, mucha más energía se tendrá que consumir también. Otro dato curioso es que las estrellas más grandes llegarán a consumir su combustible en alrededor de 100 millones de años. Después, pasados estos 100 millones de años, lo que seguirá es que la estrella empezará a enfriarse. Pero aquí es cuando entra otro concepto llamado el límite de Chandrasekhar. Pero, ¿qué es lo que nos dice este límite? Este límite nos indica qué tamaño podría tener una estrella y aún así seguir manteniéndose contra su propia gravedad. Pero esto se logra solo una vez que todo el combustible nuclear se haya acabado. Para entenderlo mejor, la idea central es esta. Entre más pequeña se hace una estrella, sus partículas materiales estarán mucho más juntas. Pero es aquí cuando otro principio importantísimo entra en acción, llamado el principio de exclusión de Pauli. Pero, ¿qué es lo que nos dice este principio? Este principio nos dicta que dos partículas no pueden tener ni la misma posición ni la misma velocidad. El principio de exclusión de Pauli es el encargado de mandar a todas las partículas hacia afuera, mientras que la gravedad ejerce la fuerza contraria, es decir, manda a todas las partículas hacia adentro.
Entonces este proceso de adentro a afuera es el que mantiene estable a las estrellas durante mucho tiempo. No obstante, Chandrasekhar advirtió que existe un límite para el principio de exclusión de Pauli. Es decir, que cuando una estrella se hace lo suficientemente densa, la repulsión provocada será menor a la atracción gravitatoria. Es decir, ganará más las fuerzas que van hacia adentro que las que van hacia afuera. Chandrasekhar calculó que una estrella que tuviera una o dos veces la masa del Sol no podría mantenerse contra su propia gravedad. Es a este concepto al que se le conoce como el límite de Chandrasekhar. Entonces, si la masa de una estrella es menor que el límite de Chandrasekhar, con el tiempo dejará de contraerse hasta convertirse en una enana blanca, con un radio de unos cuantos miles de kilómetros y una densidad de cientos de toneladas por centímetro cúbico. Eso sí es bastante pesado. Una enana blanca sobrevive al principio de exclusión de sus electrones que existe en su masa. Pero, ¿qué pasa con las demás estrellas? Es decir, también pueden llegar a tomar otro camino. ¿Puede existir otro destino también para las estrellas? Claro que hay otro destino para las estrellas que son incluso más pequeñas que las enanas blancas. Pero ahora, en diferencia de estas, no harán su repulsión con los electrones, sino que la harán con los neutrones y los protones de su núcleo. Pero el problema estaba en saber qué le sucedería a esa estrella, según las teorías de Einstein, hasta que en 1939 el brillante astrofísico Robert Oppenheimer dio por resuelta esta pregunta, afirmando que la gravedad de una estrella cambia la trayectoria de los rayos de luz en el espacio, es decir, respecto a las trayectorias que habrían sido si la estrella no hubiera estado presente. Todo es atrapado por la gravedad en esa pequeña región del espacio a la que llamamos agujero negro. Y desde aquí es cuando empezaría la historia de estos enigmáticos objetos que quizás en su interior pueden llegar a esconder demasiados secretos y, ¿por qué no?, quizás la naturaleza del todo. Con este video lo único que quería hacer era dejar sentadas las bases para poder llegar a entender un poco acerca de la complejidad que implica entender la creación de un agujero negro.